Ok, bueno, bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Mi nombre es Juan José Laínez. Hoy vamos a hablar sobre la unidad o a empezar la unidad número uno, que se trata de límites y continuidad. Límites y continuidad. El primer punto, límites en un punto, límites laterales, teorema sobre límites, cálculo de límites, límites indefinidos, otros límites, continuidad en un punto, continuidad en funciones conocidas, continuidad en operaciones con funciones, continuidad en un intervalo y teorema de valor intermedio. Fíjense que hay dos palabras importantes que son límites y la continuidad, ¿no? Entonces, el límite es, si físicamente hablamos, es como un nivel, un tope, una barrera. Les agradecería, por favor, apagar sus micrófonos para no interrumpir. Eh, es un tope. Tenemos una restricción para la- el otro punto que es la continuidad. Cuando yo tengo una función continua, significa que no tengo ninguna interrupción. Entonces, ¿qué es el cálculo diferencial? ¿De qué será esta materia? ¿Para qué la estudiamos? Porque es una de las primeras materias o base de toda ingeniería. El cálculo diferencial es una rama de las matemáticas que estudia cómo cambian las funciones cuando las variables cambian, que estudia cómo cambian las funciones cuando las variables cambian, ¿sí? De hecho, una función es siempre una función está en términos de una variable, va a tener un valor con un valor de la variable, pero esa variable puede cambiar. ¿Y cómo impacta la función? De eso se trata el cálculo. Se centra en el concepto de derivada que mide el cambio instantáneo de una función en un punto. Sí, el punto central de este curso es saber derivar, pero antes de saber derivar, necesitamos conocer conceptos previos a poder realizar las derivaciones de funciones correctamente. Y sí va a exigir un poco este curso que repasen muchas cosas que ya aprendieron en el pasado, como todo lo que es el álgebra, todo lo que son los casos de factorización, todo lo que son logaritmos, las funciones trigonométricas, porque son parte de las matemáticas que ustedes ya aprendieron, que ya saben. Y ahora, con el cálculo, vamos a darle un nuevo tratamiento. Les aseguro que no es un curso complicado ni difícil, exageradamente exigente, pero sí tienen que practicar mucho. Tienen que estudiar y tienen que practicar mucho porque es la base de toda la ingeniería que viene después. Todo la ingeniería, todos los modelos, todo en el mundo real, para poder tratar y modelar, necesita convertirse en cálculo, en una ecuación diferencial, como es el video que le envié como actividad para que lo vean, para poder simular, para poder em, modelar cualquier cosa en ingeniería, carros, cohetes, eh, sistemas de control, eh, vehículos en general. Hoy en día no es que lo fabrican y ven cómo funciona. Hoy en día estamos hablando de que tiene que haber una simulación. Tiene que haber una simulación previa para poder ejecutar sobre eso, ejecutar sobre esas simulaciones cambios y ver cómo cambia la función si cambia la variable, como, como cuánto de deformación va a tener una llanta si aumenta la velocidad, qué impacto va a tener o qué deformidad va a tener un carro si freno a 100 kilómetros por hora a una distancia de 50 metros sobre una pared.
O sea, todo lo que tiene que ver con el modelamiento en la producción tiene que ver muchísimo con el cálculo diferencial e integral o el cálculo en sí. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo no tienen claro, algo no entienden, me interrumpen en cualquier momento. ¿Ok? Ya hemos hablado un poco de esto, pero ¿cuáles son las aplicaciones del cálculo diferencial? Se utiliza en la física, en la economía, la biología, otras ramas de la ciencia. Ayuda a comprender. Continuamos. Entonces se utiliza en la física, en la economía, en la biología y otras ramas de la ciencia. Ayuda a comprender cómo se comportan las funciones, como si son crecientes o decrecientes. Permite determinar los puntos máximos y mínimos de una función. Se utiliza para modelar y resolver problemas del mundo real. Se utiliza para hacer predicciones y tener en cuenta las condiciones iniciales y la evolución de las variables. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay múltiples aplicaciones y son muy útiles en la vida real. Por ejemplo, permite determinar los puntos máximos y mínimos de una función. Si yo entiendo el cálculo diferencial y conozco una función, ¿sí? Eh, yo puedo diseñar o puedo fabricar una máquina que sirva para soportar cierta temperatura, por ejemplo. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque si yo tengo mi función, la función del comportamiento de un evento, yo sé que en algún momento voy a obtener una máxima temperatura, ¿sí? O una mínima temperatura. Y yo puedo saber, por ejemplo, cuál es la temperatura máxima o mínimo de un proceso. Puedo saber cuál es el nivel máximo o mínimo de un proceso llenado de un tanque. Eh, Puedo tener varios datos importantes respecto a la función y su comportamiento con estos puntos que yo los conozco como máximo y mínimos. Y se utiliza para modelar y resolver problemas en el mundo real. Entonces, se usa para encontrar máximos y mínimos, calcular probabilidades, reducir costos, modelar crecimiento poblacional y partes mecánicas. Y en el desarrollo de los chips y componentes electrónicos también se aplica para estudiar conceptos como la velocidad y aceleración. A esto me refería, si yo tengo una función, cualquiera que sea, esto es una función matemática f de x, a mí me interesa conocer cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. Hay varios tipos de máximos, máximos locales. ¿Qué significan máximos locales? Que yo en cierta región, yo sé que de aquí a acá, en estos valores, en estos rangos de x, máximo podré obtener un valor de 1,5, por decirles algo. Pero si yo me muevo un poco más en la gráfica, yo voy a tener otro tipo de máximo. Puedo tener un máximo total. O sea, yo sé que la función va a crecer hasta un máximo que nadie lo va a superar o un mínimo. Para eso me sirve el cálculo diferencial, para poder establecer esos puntos y poder, en base a esos puntos, diseñar y modelar básicamente. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Ok, seguimos entonces.
Vamos un poquito a hablar sobre la historia del cálculo, ¿no? Desde cuándo se inició el cálculo. Hay algunos personajes conocidos en la historia, ahí los ven en la pantalla, y esto empieza en el año 1600, algunos siglos atrás, con personajes como Kepler, Descartes, Newton, Leibniz, Euler, Pascal, L'Hopital, Bernoulli, Lagrange, Gauss, Cauchy, Riemann, Agnesi, Gibbs, teniendo hitos como las leyes de Kepler, el movimiento planetario, geometría analítica de Descartes, el cálculo de Newton, los teoremas del L'Hopital, vamos a aprender sobre eso, la letra E, que es Euler, y cómo aparece la letra Euler, Lagrange, Gauss, que tiene importantísimos enunciados en la física, en la electricidad especialmente, el límite de Cauchy, la integral de Riemann, etcétera. Entonces, estos son personajes que se dedicaron una gran parte de su vida al estudio del cálculo. No es una materia que es muy reciente, ya tiene mucho tiempo y las bases comenzaron en el año 1600 hasta ahora, que sigue en la actualidad. En la actualidad seguimos utilizando muchas fórmulas de hace 50, 100 años que sirven para hacer los cálculos que necesitamos. Una de las fórmulas físicas que se utilizan en el movimiento rectilíneo, por ejemplo, la aceleración, son de ecuaciones diferenciales, son de la derivada. Bien, entonces, para qué nos serviría el cálculo? Imagínense este polígono de aquí que se llama P1, ¿sí? ¿Cómo yo sé el área de P1? Fácil. Multiplico ancho por largo, ¿verdad? Facilito. Pero, ¿cómo yo puedo saber el área de un círculo? Yo puedo comenzar a dibujar muchos cuadrados o rectángulos, saco esas áreas y los sumo. Sí, eso es un método. O yo no dibujo un cuadrado, sino comienzo a dibujar polígonos, o sea, figuras formadas por líneas rectas en la que yo podría calcular fácilmente el área. ¿Sí? Esta conexión, si se desconecta, les envío nuevamente el link para continuar. Em, si yo tengo un polígono con más lados, me voy a aproximar más al círculo. Entonces, podemos determinar áreas de rectángulos y triángulos por medio de fórmulas de geometría, pero ¿qué hay de regiones con fronteras curvas, como un círculo? Arquímedes tuvo esta idea hace más de 2000 años. Imagine polígonos regulares inscritos en un círculo como se muestra en la figura 1, ¿no? Son polígonos que lo que hacen es aproximarse a la forma del círculo para poder tener el área. Y este fue Arquímedes. Arquímedes determinó el área de un polígono regular con n lados y tomando el polígono cada vez con más lados, fue capaz de aproximar el área de un círculo a cualquier nivel de precisión. En otras palabras, el área del círculo es el límite de las áreas de los polígonos inscritos cuando n, el número de lados de polígonos, aumenta tanto como se quiera. ¿Sí? Entonces, en general, lo que hizo Arquímedes dice, no importa
yo puedo calcular cualquier forma curva si yo circunscribo un polígono de n lados. Aquí está el ejemplo en P3. Tenemos un polígono que tiene muchísimos lados y se asemeja con gran precisión a un círculo y puede sacar el área del círculo aproximada, pero no es el área del círculo real. Hoy en día sabemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para el área del círculo? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien se acuerdan de la fórmula para el área del círculo? Pi es, a ver, pi r, a ver, pi r al cuadrado, algo así, Pi creo. por el cuadrado, ¿no? Donde R es el radio y pi es una constante numérica de geometría, ¿no? El cálculo ya la conocimos, sí. Pero eso Arquímedes no sabía, no se lo inventó. Eso ya ocurre después, con el conocimiento del cálculo. Son fórmulas que las aprendimos tal vez hasta en la escuela, cuál es el área, pero realmente el origen viene del cálculo. Entonces, en la época de Arquímedes, él no utilizaba esa fórmula para sacar el área de un círculo, ¿no? Sino que lo que hacía es sacar el área de un polígono muy, muy grande, muy extenso, que se aproximaba. Y efectivamente, el cálculo es el estudio de los límites. Eso es básicamente. Ahí tenemos otro ejemplo. Considere la gráfica de la función y igual a f de x. Esta de aquí, la que está en negro, ¿sí? Para x entre a y b, un intervalo, ¿no? Entre -2 y 6. Si la gráfica es una línea recta, si fuera una línea recta, la longitud de la curva es fácil de determinar, la fórmula de la distancia, ¿no? Es simple, una recta. Sin embargo, ¿qué sucede si la gráfica es curvada? Como vemos aquí. ¿Cuánto es la longitud? Podemos determinar una gran cantidad de puntos a lo largo de la curva conectados con dos segmentos de recta, como se ve en la figura número 2. Entonces, para aproximar esta longitud, ¿qué es lo que hago? Comienzo a trazar rectas hasta aquí, luego hasta acá, luego por aquí, luego por acá, en cada punto como de cambio, y yo puedo aproximar la distancia, la longitud de esa recta, pero no la es. Y si sumo las longitudes de estos segmentos de recta, debo obtener una suma que es aproximadamente la longitud de la curva. Por longitud de curva, queremos decir el límite de la suma de las longitudes de estos segmentos de recta cuando el número de estos aumenta tanto como se desee. Entonces, imagínense si hago un poco más pequeñito estas líneas, más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas. Entonces, eso es un límite. ¿Qué pasa cuando el número de líneas comienza a crecer? ¿Voy a aproximar la distancia real o me voy a alejar? Voy a aproximar. Mientras más pequeñas sean estas líneas de aquí, mientras más pequeñitas sean estas líneas, voy a aproximar mucho mejor la longitud de la curva de esa función. Caso real, tenemos una función definida. F de x es igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Sí? ¿A qué es igual esa función? Bueno, hoy tenemos un problema que vamos a estudiar y tenemos una limitante en el denominador.
¿Qué pasa cuando x vale uno? ¿Alguien me puede decir cuánto valdría la función? ¿Qué pasa si x toma el valor de uno? ¿A qué sería igual la función? Si x toma el valor de uno, aquí voy a tener uno elevado al cubo, es 1 menos uno, cero. Hasta ahí no hay problema. El problema es aquí abajo. Cuando tengo cero en el denominador, eso es una indeterminación. Yo no puedo hacer nada, no puedo expresar un resultado. Entonces yo tengo que evitarlo. ¿Sí? Eso es un polo, se llama un polo de la función, un punto crítico de la función. Yo no puedo hacer que x valga uno porque en este punto no sabemos cuánto vale f de x. Podemos tener una aproximación. Aquí en esta tabla van a ver qué pasa cuando se aproxima a uno y cuando se aleja de uno. Vemos que se aproxima a 3. ¿Sí? Entonces no es cero sobre cero, f de x vale 3. Y aquí lo vemos en la gráfica. ¿Qué pasa cuando vale uno? Está cercano a 3 por este punto de aquí. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, les voy a enviar un taller para la próxima clase de repaso, unos ejercicios que le voy a enviar vía